Física. Bienvenidos a una clase más de actividad física y deporte como agente de salud, en el cual continuaremos trabajando sobre el tratamiento del sobrepeso y la obesidad desde la actividad física. Lo que hoy vamos a estar desarrollando es el tema de la calorimetría en el campo, es decir, la medición de las calorías gastadas durante la actividad física. El concepto fundamental a incorporar en esta unidad es el de calorimetría. Como su nombre lo indica, se trata de una medición de la energía calórica que expide el cuerpo humano. Existe una forma directa de hacer dicha medición mediante la utilización de una cámara calorimétrica, la cual es un instrumento de laboratorio. El mismo mide la energía calórica que disipa el cuerpo en la producción de energía para cumplir con un trabajo mecánico. Existe una prueba indirecta en la cual se realiza una evaluación ergoespirométrica. En un esfuerzo incremental se evalúa la cantidad de oxígeno que consume el deportista para cumplir con ese trabajo. Si bien es una prueba que originalmente se hacía en el laboratorio, hoy ya existen equipos portátiles que permiten trasladar esa calorimetría indirecta a la situación de campo. En esta prueba, además de la evaluación del consumo de oxígeno en litros, se calcula indirectamente la cantidad de calorías necesarias para realizar dicho trabajo. Por otro lado, encontramos la calorimetría doblemente indirecta, que es la que nosotros vamos a realizar en el campo nuestro de trabajo, en el cual no disponemos de instrumentos de laboratorio como es el analizador de gases o la cámara calorimétrica, sino que con lo que contamos es con la frecuencia cardíaca y su monitoreo desde la cantidad de latidos por minutos que muestra el corazón. Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el consumo de oxígeno a partir de las calorías gastadas y, en relación a este consumo de oxígeno, la cantidad de latidos por minuto de nuestros alumnos. Nosotros podemos convertir las calorías en litros de oxígeno a partir de un equivalente energético. 4,8 calorías de energía equivalen a un litro de oxígeno consumido para producirla. Por otro lado, 3,5 mililitros de oxígeno consumido equivalen a un MET, que es otra unidad para el cálculo de la energía disipada. Es importante que manejemos la equivalencia entre estas unidades, ya que desde el lado de la nutrición se van a utilizar las calorías o las kilocalorías. Por el lado de la medicina, el médico cardiólogo generalmente está acostumbrado a utilizar el MET como unidad de medida, y nosotros que tenemos nuestros indicadores de campo, que manejamos el consumo de oxígeno en litros por minuto o en mililitros por kilogramo por minuto, en definitiva vamos a estar hablando de latidos por minuto, ¿sí?, de frecuencia cardíaca. Por eso es importante empezar a ver la equivalencia entre las distintas unidades para que podamos interactuar, como siempre proponemos, en el marco de un equipo interdisciplinario. El interrogante sigue siendo cómo calcular la energía gastada a partir de la frecuencia cardíaca que le medimos a nuestros alumnos. Es decir, que nosotros vamos a saber cuántas calorías gasta nuestro alumno para realizar una actividad a partir de su frecuencia cardíaca. En situación de campo, es decir, donde trabajamos nosotros con nuestros alumnos, podemos predecir o podemos estimar, mejor dicho, el consumo de oxígeno a partir de la frecuencia cardíaca. Resulta ser que el incremento en la intensidad de un ejercicio produce una mayor demanda de oxígeno para poder generar la energía necesaria para cumplir con dicha actividad. Conforme aumenta la intensidad de esa actividad,
el cuerpo humano necesita mayor cantidad de oxígeno para producir la energía necesaria. Lo que vemos en el gráfico es que hay una correlación muy fuerte, hay una asociación muy buena entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la intensidad, el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca aumentan de forma muy parecida. Por eso es que a partir del valor de la frecuencia cardíaca podemos estimar la cantidad de oxígeno que ese alumno nuestro está consumiendo, al menos hasta el momento en el cual la curva de frecuencia cardíaca deja de ser paralela a la del consumo de oxígeno. En ese sentido, nosotros podemos ver que a medida que aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca de nuestros alumnos. Del mismo modo, aumenta el consumo de oxígeno por parte de ellos para poder producir la energía, y ese consumo de oxígeno está directamente relacionado con la cantidad de calorías y la cantidad de MET, ¿sí?, que ese alumno necesita. En definitiva, recuerden que hablar de energía consumida en litros de oxígeno, en calorías, en METs o en latidos por minuto, ¿sí?, son diferentes unidades de referirse a una misma variable. Por eso es que si aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta el consumo de oxígeno, también aumenta el consumo calórico, ya sea en calorías o en su equivalente metabólico. Lo que tenemos en la columna del consumo de oxígeno es su expresión en términos porcentuales al máximo, que nos sirve para identificar esas zonas metabólicas, esas áreas funcionales. Del 0 al 30% encontramos el reposo, la vida cotidiana, esa energía que nosotros habíamos llamado bajo el acrónimo de NEAT, ¿sí? Entre el 30 y el 50% aproximadamente del consumo máximo de oxígeno encontramos la franja de la entrada en calor, del trabajo regenerativo, de la actividad física de muy baja intensidad. Del 50 al 70% del consumo máximo de oxígeno encontramos la franja del aeróbico bajo, la zona 1 o el subaeróbico, ¿sí?, que es un esfuerzo, digamos, de baja intensidad. Entre el 70 y el 90% del consumo máximo de oxígeno estamos en la franja del aeróbico medio, la zona 2, el trabajo vinculado al umbral anaeróbico o a lo que le dicen el superaeróbico. Y finalmente, entre el 90 y el 100% del consumo de oxígeno encontramos al aeróbico alto, a la zona 3 o al área de la potencia aeróbica. Esta zona mixta en la cual ya se ha traspasado el umbral anaeróbico, hay cierto protagonismo del metabolismo anaeróbico en la producción de energía. Es importante entender que hasta la franja del aeróbico medio, hasta la zona funcional 2 o hasta el superaeróbico, en el cual estamos en presencia de esa zona de umbral, la frecuencia cardíaca funciona como un muy buen estimador, ¿sí?, del consumo de oxígeno. Eso es lo que llamamos la zona fitness, la zona metabólica en la cual nos vamos a mover nosotros con nuestros alumnos de salud. ¿Por qué nos interesan las zonas de mediana y baja intensidad? Porque son aquellas en las cuales el alumno va a poder sostener la actividad en el tiempo y de esa forma va a poder estar gastando energía mayor cantidad de tiempo. Es importante recordar siempre el concepto del umbral anaeróbico como esa intensidad crítica por encima de la cual la duración de la actividad se encuentra limitada. Por debajo de ese umbral podemos sostenerla en el tiempo mientras tengamos combustible, pero cuando nos pasamos de esa zona que está entre el 65 y 95% del consumo máximo de oxígeno, ya los minutos en actividad están contados. En definitiva, hasta ese umbral anaeróbico, ¿sí?,
la frecuencia cardíaca funciona como un muy buen estimador del consumo energético, ya sea en cantidad de litros de oxígeno o en kilocalorías. En este sentido, ya estamos más cerca de saber a cuántos latidos por minuto equivale una determinada cantidad de calorías o cuántas calorías se está gastando nuestro alumno si desarrolla una actividad a una determinada frecuencia cardíaca. Esa es la equivalencia que nosotros tenemos que aprender. Entonces, para ir respondiendo ese interrogante, para empezar a calcular cómo podemos estimar la cantidad de calorías gastadas desde la frecuencia cardíaca, vamos a hablar primero del consumo máximo de oxígeno y su evaluación, que puede ser mediante un test de campo o mediante una estimación teórica. ¿En qué condiciones vamos a hacer un test de campo? Cuando tenemos alumnos capaces de soportar un esfuerzo físico de esa intensidad. No nos olvidemos que, independientemente de la modalidad que tome ese test, estamos hablando de una capacidad máxima, es decir, que estamos sometiendo al organismo de nuestro alumno a una situación de estrés elevado y no todos los alumnos tienen un nivel de aptitud física suficiente para poder desarrollar ese test de campo. En definitiva, en estas poblaciones, si tenemos la oportunidad, si decidimos realizar el test de campo porque la aptitud física de nuestro alumno lo permite, optamos por el test de Rockport. El test de Rockport es un protocolo de evaluación orientado a estas poblaciones, es decir, en el ámbito del entrenamiento de la salud, el fitness y la calidad de vida, es el test para evaluar la potencia aeróbica que se utiliza. Él mismo propone una ecuación en la cual aparecen las variables de peso, sexo, frecuencia cardíaca al finalizar el test y tiempo para recorrer esos 1609 metros que equivalen a una milla. Atención con la evaluación del tiempo, que si bien nosotros la medimos en minutos, segundos y centésimas de segundos, para utilizarlo en la fórmula tiene que estar convertido en el sistema decimal, es decir, no podemos poner minutos y segundos, sino que tenemos que expresar los segundos en formato decimal. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 3 minutos 30 segundos, debemos cargar 3,5 minutos, ¿sí? Dado que los 30 segundos son medio minuto. ¿Cómo hacemos para convertir del sistema sexagesimal al decimal? Bueno, muy fácil. Multiplicamos la cantidad de segundos por la constante de 1,67. Es decir, si tengo 3 minutos 30 segundos, multiplico 30 por 1,67 y ahí tengo la fracción decimal para poner detrás de la coma. En este caso pondríamos 3,5, que es lo que dio esa cuenta. En definitiva, ese es el tiempo que nosotros vamos a tener que cargar en el test, que hace alusión al recorrido de la milla. La milla son esos 1609 metros de los que hablábamos antes. Durante este test, lo que vamos a medir al finalizar, dijimos que era la frecuencia cardíaca, que podemos hacerlo palpando la carótida, ¿sí?, con 2 o 3 dedos que no sean el pulgar a la altura del cuello, o si tenemos la oportunidad de utilizar un monitor de ritmo cardíaco, un cardiotacómetro, de esos que funcionan a partir de un sensor a la altura del pecho. Si no tenemos la oportunidad de tomar el test de campo y optamos por la estimación teórica, podemos utilizar una ecuación propuesta por Norman Jones hace varios años ya, en el cual aparecen las variables de talla, edad, sexo, peso y estímulos semanales para resolver la ecuación. Es importante ver que la talla debe ser cargada en centímetros, la edad obviamente en años. En el sexo vamos a poner 1 para mujeres y 0 para varones, al revés que en el anterior.
el peso corporal lo cargamos en kilogramos y los estímulos semanales hay que cargar en función de la cantidad que tenga el alumno. Si hace menos de una vez por semana actividad física, pondremos un 1. Si hace entre 1 y 3, pondremos un 2. Si hace entre 3 y 6 días por semana actividad física, pondremos un 3. Y si hace más de 6 días, en ese lugar pondremos un 4. En definitiva, esta es una estimación teórica que sacamos a partir de la calculadora, que si bien no es tan buena como la que produce el test de campo, el grado de validez que tiene esta ecuación es más que aceptable cuando no queremos sacrificar la seguridad, ¿sí?, ante un alumno que no tiene el nivel de condición física suficiente para la realización del test. La cuestión es que recién ahora podemos estar cerca de calcular esa frecuencia cardíaca necesaria para gastar determinada cantidad de calorías. Eso lo vamos a hacer a partir de una serie de fórmulas que vamos a utilizar a dicho efecto. Por el lado de la frecuencia cardíaca máxima, la más famosa y utilizada es la que se calcula a partir de 220 menos la edad, pero acá abro el interrogante para definir si esta realmente es una fórmula que debemos seguir utilizando o no. La realidad es que esta fórmula no fue obtenida de ningún trabajo de investigación, sino que se fue transmitiendo entre autores o de generación en generación de profesionales de la salud, y recién en el año 2002 alguien, desconfiando de todo esto, buscó a ver de dónde había salido esa fórmula y resultó ser que no había salido de ningún lado. Así que hay que desterrarla, dejar de utilizarla y reemplazarla en poblaciones como la nuestra, que involucra el entrenamiento para la salud y para el fitness, por una fórmula que es tal vez un poquito más difícil de recordar, pero que sí salió de un trabajo de investigación y está demostrada su validez. La fórmula es propuesta por Inbar en 1994 y es la que tenemos que reemplazar por esa tan famosa y conocida, pero siempre mal utilizada, de 220 menos la edad. Así que la propuesta es dejar de utilizar de una vez por todas esa fórmula que tanto tiempo ya la venimos usando y comenzar a utilizar esta que tiene, insisto, la validez suficiente. Por otro lado, tenemos la frecuencia cardíaca de entrenamiento, es decir, la frecuencia cardíaca que va a tener nuestro alumno cuando esté realizando la actividad, que se calcula mediante una fórmula propuesta por Carbonen en 1957, hace varios años ya, pero es una fórmula que funciona muy bien y es la que tiene en cuenta el concepto de la reserva de la frecuencia cardíaca, que es mejor indicador de consumo máximo, de consumo de oxígeno gastado en actividad que la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la propuesta de este autor Carbonen es restarle la frecuencia cardíaca de reposo a la frecuencia cardíaca máxima, multiplicarlo por la intensidad de la actividad y sumarle la frecuencia cardíaca de reposo. Cabe aclarar que para la utilización de esta fórmula necesitamos tanto la frecuencia cardíaca máxima que estimamos con la fórmula anterior, como la frecuencia cardíaca del reposo que se tiene que tomar nuestro alumno, ¿sí?, durante una semana en situación de su vida cotidiana, cuando no está realizando actividad física, cuando está ahí en reposo, situado en una silla o tranquilo sin hacer nada. Bueno, es un buen momento para la evaluación de la frecuencia cardíaca. La idea es tomarlo durante 5 días, ¿sí?, y sacar un promedio de ella. Esa será la frecuencia cardíaca de reposo que utilicemos en esa fórmula para calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Pero ahora bien, ilustremos mediante los ejemplos que venimos trabajando para comprender mejor esta cuestión del cálculo de la frecuencia cardíaca de entrenamiento y la cantidad de calorías gastadas.
Si tenemos un varón sedentario de 95 kilos, 1,75 m, 50 años, ¿sí?, que iba a tener un metabolismo de 2100 calorías y le íbamos a restringir casi 300, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos además el dato de la frecuencia cardíaca de reposo. Este alumno, suponamos que tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 82 latidos por minuto. Decidimos trabajar a un 40% del consumo máximo de oxígeno, definiendo a esta, recuerden, como una intensidad moderada, ya que está entre el 30 y el 50% del consumo máximo de oxígeno, y por lo tanto a esa intensidad podemos calcular la frecuencia cardíaca a la que va a trabajar. Desde el punto de vista de la estimación teórica, este alumno tiene una frecuencia cardíaca máxima de 173 latidos por minuto, según la fórmula de INVAR, no la de 220 menos la edad. Y con la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reposo, según la ecuación propuesta por Karbonen, calculamos una frecuencia cardíaca de entrenamiento de 118 latidos por minuto. Nótese que el 40% de la intensidad se propuso dentro de la fórmula como 0,4, es decir, el 40% de 173 menos 82. Lo que quiere decir es que si este alumno realiza una actividad con una frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, estará cumpliendo con la intensidad del 40% de su consumo máximo de oxígeno. Si ese alumno tiene un consumo máximo de oxígeno de 32 mililitros por kilogramo por minuto de actividad física, ¿sí?, obtenido por el test de Rockport o por la estimación teórica, ese alumno tiene un consumo máximo de oxígeno de 3 litros por minuto. Es decir, que cuando realice una actividad al tope de su capacidad aeróbica, es decir, al máximo de su metabolismo aeróbico, va a estar utilizando 3 litros de oxígeno por minuto. Como bien sabemos, no se puede sostener una intensidad del 100% del consumo máximo de oxígeno en el tiempo, ¿sí? Las intensidades que se podían sostener en el tiempo estaban por debajo del umbral anaeróbico, el cual se situaba entre el 60 y el 90%, entre el 65 y el 95% de ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, si nuestro alumno está trabajando al 40% de ese consumo máximo de oxígeno, claramente está por debajo de ese umbral anaeróbico y va a poder sostener la actividad en el tiempo. La cuestión es que al máximo de su capacidad, ese alumno estará gastando 14,6 kilocalorías por minuto, dado que por cada litro de oxígeno se consumen 4,8 calorías. Al multiplicar 3 por 4,8 obtenemos esas 14,6 calorías por minuto que el alumno gastaría al máximo de su intensidad, pero como está trabajando al 40% de esa capacidad, nuestro alumno está gastando 5,84 calorías por minuto, mientras su frecuencia cardíaca sea de 118 latidos por minuto. Finalmente hemos encontrado, ¿sí?, un equivalente que no es universal, sino que es para este alumno, ¿sí?, entre su frecuencia cardíaca y su cantidad de calorías. Entonces, si nosotros contamos la cantidad de minutos que nuestro alumno está a esta frecuencia cardíaca, multiplicándola por 5,84, sabremos la cantidad de calorías que gastó durante ese tiempo. Si pensamos ahora en esa deportista, en esa alumna que era una mujer un poquito más activa, con 70 kilogramos de peso, 1,60 m de altura, 45 años, y ahora sabemos que su frecuencia cardíaca es de 73 latidos por minuto, vamos a trabajar con ella a una intensidad un poquito más alta que el alumno anterior. Vamos a trabajar en una intensidad moderada del 50% de VO2 máximo, es decir, esa zona de transición entre el esfuerzo de baja intensidad y de moderada intensidad.
Con ese 50% de consumo máximo de oxígeno, nosotros sabemos que la intensidad es un poquito más alta porque habíamos dicho que tenía un nivel de sobrepeso menor que el alumno varón, era un poquito más activa que aquel alumno varón, tenía un estilo de vida, ¿sí?, menos sedentario, y por eso podemos esperar de ella un poquito más en la clase y pedirle una intensidad, ¿sí?, superior a la del ejemplo anterior. Entonces, a partir de la estimación teórica de la frecuencia cardíaca, encontramos un valor de 176 latidos por minuto, con el cual podemos calcular una frecuencia cardíaca de entrenamiento a partir de la frecuencia cardíaca de reposo de 125 latidos por minuto para el 50% del consumo máximo de oxígeno. Es decir, que para la intensidad propuesta, nótese que en la fórmula se multiplica por 0,5, esa frecuencia cardíaca es la que nos indicaría que nuestra alumna está realizando la actividad a la intensidad propuesta. Si esa alumna, cuando la evaluamos con el test de Rockport o hacemos la estimación teórica de su consumo máximo de oxígeno, nos da 35 mililitros kilogramo minuto, al multiplicarlo por su peso corporal y dividirlo por 1000, es decir, convertir esa unidad relativa a absoluta, encontramos un valor de 2,45 litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que al máximo de su capacidad oxidativa, esa alumna gasta 2,5 litros de oxígeno por cada minuto de actividad, al 100% de intensidad, es decir, aprovechando el consumo máximo de oxígeno en su totalidad. Como ya sabemos, esa intensidad no se puede sostener en el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar por debajo del umbral anaeróbico, que sí podemos sostener el esfuerzo en el tiempo. En fin, si ese consumo máximo de oxígeno en forma absoluta, en litros por minuto, lo multiplicamos por 4,8, que son las calorías que gasta para consumir cada litro de oxígeno, encontramos una demanda energética de 11,8 calorías por minuto. Es decir, que esta alumna, al máximo de su capacidad, al tope de metabolismo aeróbico, está gastando 11,8 calorías por minuto. Pero como ya sabemos que va al 50% de esa capacidad, no al 100%, ¿sí?, va a gastar la mitad de calorías por minuto, va a gastar 5,88 calorías por minuto a una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto. Entonces, fíjense que finalmente podemos encontrar esa equivalencia entre la frecuencia cardíaca y las calorías gastadas durante la actividad para este caso concreto y particular que es el de esta alumna moderadamente activa. Entonces, si ustedes se fijan un poquito los números en la comparación, el varón, que tenía mayor consumo de oxígeno absoluto porque era más pesado, pero menor consumo relativo porque era más sedentario, gasta más o menos la misma cantidad de energía que la mujer, ¿sí?, pero para la mujer la intensidad a la cual gasta esa cantidad de energía lógicamente es más alta. Por lo tanto, su frecuencia cardíaca también es más alta que la del varón. En definitiva, lo que hay que rescatar de todo esto es que los equivalentes energéticos sí son universales, es decir, 5,8 calorías equivalen a 1 litro de oxígeno, tanto para varones, para mujeres, activos, sedentarios, jóvenes, adultos mayores, etc. Un 3,5 mililitros por kilogramo por minuto equivalen a un MET, sean varones, mujeres, niños, adultos, activos, sedentarios, etc. Pero el equivalente entre calorías y pulsaciones por minuto es individual y hay que calcularlo para cada alumno. El proceso para identificar esa equivalencia entre la frecuencia cardíaca y la demanda energética es el que mencionamos a partir de estas fórmulas.
Ahora bien, pónganse contentos porque finalmente terminaron las cuentas y el interrogante que se plantea a partir de ahora es cómo continuamos con esto, es decir, cuál es la contracara de este proceso. Nosotros desde el inicio de este tema que marcamos la interacción de la actividad física con la nutrición. Entonces es momento de comenzar a pensar sobre los aspectos vinculados a la alimentación saludable que van a acompañar este tratamiento integral de la modificación saludable de la composición corporal.